La sangre corría por las piernas desnudas de Matilde mientras la multitud gritaba «abominación» en la plaza de Toledo. Su esposo Roberto se tambaleaba a su lado, con la espalda abierta por el látigo de los fieles. Era domingo por la mañana, y toda la ciudad había sido convocada para presenciar el castigo de una pareja que osó desafiar las leyes sagradas sobre el sexo. Lo que hicieron era considerado por la Iglesia un crimen tan grave como el asesinato. Si este tipo de brutalidad histórica todavía tiene sentido recordar, apoya este proyecto con tu suscripción y deja tu comentario. ¿Hasta dónde puede llegar el fanatismo cuando mezcla fe y poder? En el siglo XIII, la Iglesia Católica había creado el código sexual más detallado y brutal de la historia humana. Cada movimiento, cada posición, cada día del calendario estaba regulado por decretos papales que transformaban el lecho conyugal en un campo minado de pecados mortales. Sacerdotes esparcidos por toda la Europa medieval tenían el poder de destruir familias enteras basándose en sospechas sobre la vida íntima de las parejas. Margarita de Burgos lo descubrió de la peor manera posible. Era una mujer de 28 años, casada con un próspero comerciante de telas. Tenían 3 hijos pequeños y una reputación impecable en la comunidad, hasta la noche en que su esposo Enrique la encontró en una posición que no era la tradicional misionera durante sus relaciones íntimas. Enrique quedó aterrorizado. Según las enseñanzas de la Iglesia, cualquier posición sexual que no fuera el hombre encima de la mujer era considerada diabólica. La propia palabra sodomía se usaba para describir cualquier variación de esa norma, incluso entre marido y mujer. Enrique sabía que si alguien lo descubría, ambos podrían ser excomulgados o algo peor. Pero Enrique era un hombre devoto. Creía que ocultar el pecado sería aún más grave a los ojos de Dios. A la mañana siguiente, buscó al padre Antonio en la iglesia local y confesó lo que había presenciado. El clérigo escuchó en silencio. Luego determinó que Margarita debería pasar por una severa penitencia para purificar su alma. El castigo fue anunciado públicamente. Margarita debía dormir sobre un colchón de espinas durante 40 noches consecutivas. Cada mañana, una monja verificaría si había cumplido la penitencia, examinando las heridas en su espalda. Cualquier señal de que había intentado aliviar el sufrimiento resultaría en un castigo aún más severo. Margarita comenzó su penitencia un lunes lluvioso de octubre. En la primera semana lograba soportar el dolor. Las espinas rasgaban su piel, pero ella aguantaba pensando en sus hijos y en la salvación de su alma. En la segunda semana, las heridas comenzaron a infectarse. En la tercera, desarrollaba fiebre alta todas las noches. Enrique suplicaba misericordia al padre Antonio, pero el clérigo era inflexible. Decía que Dios estaba probando la fe de la familia y que cualquier interferencia sería vista como un desafío a la autoridad divina. Los vecinos susurraban sobre la situación, pero nadie se atrevía a cuestionar la decisión eclesiástica. En la 35ª noche, Margarita ya no pudo levantarse. Su cuerpo estaba cubierto de heridas purulentas y la fiebre había consumido sus fuerzas. Murió antes del amanecer, murmurando oraciones y pidiendo perdón por su terrible pecado. El funeral fue pequeño. El padre Antonio dijo que Margarita había muerto como una mártir, purificada por el sufrimiento. Enrique nunca se recuperó por completo de la culpa. Las otras mujeres de la región aprendieron la lección. Cualquier desvío de las normas sexuales de la Iglesia podría costarles la vida, pero las reglas sobre el sexo iban mucho más allá de las posiciones permitidas. La Iglesia había creado un calendario sexual que transformaba todo el año en un laberinto de días prohibidos para las relaciones conyugales, y él no fue el único en pagar caro por desconocer las fechas sagradas. En el monasterio de Cluny, el monje escriba Guillermo mantenía registros meticulosos de este calendario. Su función era orientar a los sacerdotes locales sobre cuándo las parejas cristianas podían y no podían tener relaciones íntimas. La lista era impresionante. Toda la Cuaresma, todo el Adviento, todos los domingos, todos los miércoles, todos los viernes, vísperas de cualquier fiesta religiosa, periodos menstruales femeninos, tiempo de embarazo y lactancia. Guillermo calculó que, en un año común, a las parejas cristianas se les permitían las relaciones íntimas en menos de 100 días. El resto del año se consideraba demasiado sagrado para actividades sexuales, incluso dentro del matrimonio. Juan el Panadero, de León, descubrió estas reglas de la forma más amarga. Era un hombre trabajador, casado desde hacía 5 años con María. Tenían 2 hijos pequeños y llevaban una vida sencilla pero feliz. Hasta el jueves, antes de la Pascua de 1267. Aquella noche, Juan llegó a casa cansado después de un día entero preparando panes para la Semana Santa. María lo recibió con cariño, y una cosa llevó a la otra. Tuvieron relaciones íntimas, algo completamente natural entre marido y mujer. No sabían que estaban cometiendo un pecado grave. Al día siguiente, durante la confesión del Viernes Santo, Juan mencionó casualmente el episodio al sacerdote local.
Pensaba que era solo un detalle sin importancia. El sacerdote se horrorizó. El Jueves Santo era uno de los días más sagrados del calendario cristiano. Tener relaciones sexuales en ese periodo se consideraba una profanación terrible. El castigo fue inmediato y brutal. Juan y María fueron obligados a ayunar durante 3 meses, comiendo solo pan y agua una vez al día. Además, tuvieron que pagar una multa que equivalía a 6 meses del salario de Juan. Era una cantidad imposible para una familia de trabajadores. Juan intentó argumentar que no conocía la regla, pero el sacerdote fue inflexible. La ignorancia no era excusa cuando se trataba de leyes divinas. La familia tuvo que vender todos sus bienes para pagar la multa. Perdieron la casa, las herramientas de trabajo de Juan, incluso la ropa de los niños. Después de 3 meses de ayuno forzado, María estaba tan débil que apenas podía cuidar de los hijos. Juan había perdido tanto peso que ya no tenía fuerzas para trabajar en la panadería. La familia acabó viviendo de limosnas, destruida por una única noche de intimidad conyugal, en un día considerado sagrado por la Iglesia. Pero incluso quienes seguían todas las reglas, como Isabel de Monforte, no estaban a salvo de la humillación pública. Quizás nada era más humillante que el proceso de confesión exigido por la Iglesia para los pecados carnales. Isabel, una noble de Reynosa, vivió esta experiencia de forma particularmente traumática. Isabel tenía 30 años y llevaba una década casada con un conde local. Siempre había sido una mujer devota que seguía rigurosamente las enseñanzas de la Iglesia. Pero una mañana de domingo, durante la misa, el sacerdote anunció que todas las parejas de la parroquia debían pasar por confesiones matrimoniales detalladas para garantizar que no estaban cometiendo pecados ocultos. Isabel acudió al confesionario el martes siguiente pensando que sería una conversación rápida y rutinaria. No sabía que los confesores habían recibido instrucciones específicas para interrogar minuciosamente la vida íntima de los fieles. El sacerdote comenzó preguntando sobre la frecuencia de las relaciones con su marido. Isabel respondió tímidamente que era normal para una pareja casada. Pero el clérigo quería detalles específicos. ¿Cuántas veces por semana? ¿En qué horarios? ¿El marido demostraba lujuria excesiva o pasiones animalescas? Las preguntas se volvieron cada vez más invasivas. El sacerdote quería saber sobre cada toque, cada caricia, cada sonido emitido durante las relaciones. Exigía que Isabel describiera las posiciones utilizadas, si había prácticas diabólicas, como besos en ciertas partes del cuerpo, si alguna vez había sentido placer durante el acto. El interrogatorio duró 2 horas. Isabel salió del confesionario temblando, humillada y con la sensación de que su intimidad había sido violada de forma irreparable. Pero lo peor estaba por venir. Basándose en sus respuestas, el sacerdote determinó que ella había demostrado lujuria excesiva y debía usar un cilicio de hierro durante 6 meses como penitencia. El cilicio era una cadena de metal con puntas afiladas que quedaba en contacto directo con la piel. Isabel tenía que usarlo 24 horas al día, escondido bajo la ropa. Las puntas rasgaban su carne a cada movimiento, causando un dolor constante y heridas que nunca cicatrizaban por completo. El sufrimiento físico era terrible, pero el psicológico era aún peor. Isabel desarrolló un miedo patológico a la intimidad. Cada vez que su marido se acercaba, ella revivía el interrogatorio humillante y se sentía sucia, pecaminosa. El matrimonio que antes era feliz se transformó en una fuente de ansiedad y culpa. Después de los 6 meses de cilicio, Isabel nunca más pudo tener relaciones normales con su esposo. La experiencia había roto algo fundamental en su capacidad de amar y ser amada. Pasó el resto de su vida evitando cualquier forma de contacto físico, convencida de que su naturaleza era inherentemente pecaminosa. Y hasta las jóvenes solteras no escapaban de los rituales degradantes de la Iglesia. Antes del matrimonio, ya enfrentaban procedimientos brutales para probar su pureza a los ojos de la autoridad religiosa. Inés, una campesina de 16 años, lo descubrió cuando estaba a punto de casarse con un joven de su aldea. El compromiso había sido arreglado por las familias cuando ella tenía solo 12 años. Durante 4 años, Inés y su futuro marido, Pedro, mantuvieron solo contactos supervisados, siguiendo rigurosamente las reglas de castidad prematrimonial. Todos en la aldea los consideraban un ejemplo de virtud cristiana. 2 semanas antes de la boda, Inés fue convocada para el examen de pureza en la iglesia local. Era un procedimiento obligatorio para todas las novias, conducido por monjas y supervisado por sacerdotes. Inés sabía vagamente que sería examinada, pero no imaginaba lo que le esperaba. El examen tuvo lugar en una cámara fría en la parte trasera de la iglesia. A Inés se le ordenó desnudarse por completo mientras 3 monjas y 2 sacerdotes observaban. Primero, verificaron su virginidad mediante un examen físico invasivo. Luego, examinaron cada centímetro de su cuerpo en busca de marcas diabólicas que pudieran corromper el sacramento del matrimonio.
Cualquier cicatriz, marca de nacimiento o imperfección física era vista con sospecha. La Iglesia creía que el diablo marcaba a sus servidores con señales visibles, y estas marcas podían contaminar un matrimonio cristiano. Inés tenía una pequeña cicatriz en el muslo izquierdo, resultado de una caída durante la infancia. Para ella, era solo un recuerdo de travesuras de niña. Para los examinadores, era evidencia de una posible corrupción espiritual. El examen duró 3 horas. Inés fue forzada a permanecer desnuda mientras los clérigos debatían el significado de la cicatriz. Le hicieron preguntas sobre cómo se había herido, si sentía dolores en la zona, si tenía pesadillas o visiones extrañas. Cada respuesta era anotada cuidadosamente como posible evidencia de influencia demoníaca. Al final, Inés fue rechazada. Los examinadores determinaron que la cicatriz era demasiado sospechosa para permitir que se casara en una ceremonia cristiana. El compromiso fue cancelado inmediatamente, y a Pedro se le orientó a buscar una novia más pura. La familia de Inés quedó devastada. En una sociedad donde el matrimonio era prácticamente la única opción de vida para las mujeres, ser rechazada en el examen significaba la condena al ostracismo social. Inés fue enviada a un convento como sirvienta, donde pasaría el resto de sus días limpiando y cocinando para las monjas, sin poder tomar los votos ni tener una familia propia. Años después, Inés todavía se preguntaba cómo una simple cicatriz de la infancia había destruido por completo sus oportunidades de felicidad. La respuesta estaba en la obsesión de la Iglesia medieval por controlar cada aspecto de la sexualidad humana, transformando incluso marcas inocentes en evidencias de pecado. Pero todas estas reglas y rituales palidecían en comparación con los castigos públicos reservados para aquellos que osaban desafiar abiertamente las leyes sexuales de la Iglesia. El horror que aguardaba a parejas como Roberto y Matilde era algo que marcaba para siempre la memoria de quienes lo presenciaban. Roberto y Matilde caminaron desnudos por la plaza de Toledo mientras cientos de personas gritaban insultos y les escupían. Era domingo por la mañana y toda la población había sido convocada por el sacerdote para presenciar el castigo público de la pareja. ¿Su crimen? Haber tenido relaciones íntimas durante el periodo menstrual de Matilde, algo considerado por la Iglesia una abominación que contaminaba tanto al hombre como a la mujer. La denuncia había partido de una vecina envidiosa que sospechaba del comportamiento inmoral de la pareja. María de la Cruz siempre observaba los movimientos de sus vecinos a través de la ventana de su casa. Notó que Roberto había salido a buscar paños limpios en una época específica del mes y que Matilde parecía evitar la iglesia durante algunos días. Para una mente entrenada por las enseñanzas de la Iglesia, las señales eran obvias. María buscó al sacerdote local y relató sus sospechas. El clérigo se tomó la denuncia en serio. Según las leyes canónicas, tener relaciones sexuales durante la menstruación era un pecado tan grave como el incesto o la bestialidad. Se creía que la sangre menstrual estaba contaminada por el pecado original de Eva, y que cualquier contacto sexual en ese periodo podría generar hijos deformes o poseídos por el demonio. El sacerdote organizó una investigación discreta. Otras vecinas fueron interrogadas sobre los hábitos de la pareja. Las sirvientas domésticas fueron interrogadas sobre los paños de limpieza utilizados en la casa. Incluso el comerciante que vendía telas a Matilde fue presionado para revelar cuándo compraba materiales para la higiene íntima. Las evidencias circunstanciales se consideraron suficientes para una acusación formal. Roberto y Matilde fueron arrestados un jueves y mantenidos en celdas separadas en la mazmorra del castillo local. Durante 3 días, los sacerdotes intentaron forzarlos a confesar el crimen. Utilizaron técnicas de interrogatorio que incluían privación de sueño, ayuno forzado y amenazas de tortura física. Roberto se resistió inicialmente, negando cualquier transgresión, pero cuando los interrogadores amenazaron con torturar a Matilde frente a él, cedió. Confesó que sí, habían tenido relaciones íntimas durante el periodo menstrual de su esposa, pero alegó ignorancia sobre la gravedad del pecado. Dijo que solo había sido un momento de intimidad conyugal normal. La confesión selló el destino de la pareja. El sacerdote anunció que serían sometidos al castigo público más severo previsto para crímenes sexuales, el camino de la vergüenza seguido de la flagelación colectiva. Era una sentencia que raramente dejaba vivos a los condenados, pero servía como un ejemplo aterrador para toda la comunidad. El domingo por la mañana, Roberto y Matilde fueron arrastrados desnudos a la plaza central. Sus manos fueron atadas con cuerdas y placas de madera colgadas de sus cuellos describían su crimen en letras grandes. Fornicadores, durante la sangre impura. El sacerdote gritaba versículos bíblicos mientras la multitud se reunía. El castigo comenzó con Roberto y Matilde siendo obligados a caminar en círculos por la plaza, mientras el sacerdote narraba detalladamente su pecado a la multitud. Describía cómo la pareja había contaminado sus cuerpos y almas a través del acto abominable con sangre impura. Cada palabra aumentaba la furia de los espectadores. Entonces comenzó la flagelación.
Primero, los propios sacerdotes azotaron las espaldas de los condenados con varas de madera. Luego, miembros prominentes de la comunidad fueron invitados a participar en el castigo. Comerciantes, artesanos, incluso mujeres ancianas tomaron piedras y palos para golpear a la pareja. Matilde fue la primera en caer. Después de 1 hora de golpes, sus piernas cedieron y se derrumbó en el suelo ensangrentado de la plaza. La multitud no se detuvo. Continuaron pateando y golpeando su cuerpo mientras ella intentaba protegerse con las manos atadas. Sus gritos de dolor eran ahogados por los cánticos religiosos entonados por los sacerdotes. Roberto intentó proteger a su esposa cubriendo su cuerpo con el suyo, pero fue arrastrado por los guardias. Lo forzaron a seguir caminando en círculos mientras Matilde agonizaba en el suelo. Él gritaba pidiendo misericordia, implorando que dejaran de golpearla, prometiendo cualquier penitencia a cambio de la vida de su esposa. Para ellos, cada golpe era un acto de fe. Estaban convencidos de cumplir la voluntad divina al castigar a los fornicadores impuros. Cada grito de dolor de los condenados era música celestial para sus oídos fanatizados. El castigo duró 4 horas. Cuando finalmente terminó, Roberto apenas podía mantenerse en pie. Su cuerpo estaba cubierto de heridas profundas, con huesos rotos que se proyectaban a través de la piel desgarrada. Matilde estaba inconsciente en un charco de sangre, respirando de forma irregular y superficial. Los dos fueron arrastrados de vuelta a la mazmorra y abandonados sin ningún cuidado médico. Era parte del castigo. O se recuperaban por un milagro divino, probando su redención, o morían como consecuencia de sus pecados. La iglesia no se responsabilizaba por el resultado. Roberto murió el martes siguiente. Las heridas se habían infectado gravemente y desarrolló una fiebre alta que consumió sus últimas fuerzas. Pasó sus últimos días delirando, llamando el nombre de Matilde y murmurando oraciones de arrepentimiento. Matilde sobrevivió físicamente, pero su mente no resistió el trauma. Cuando salió de la prisión 1 semana después, ya no reconocía a nadie. Había olvidado su propio nombre, su casa, su vida anterior. Vagaba por las calles de Toledo como un fantasma, murmurando oraciones incoherentes y pidiendo perdón por pecados que ya no podía recordar. Los padres instruyeron a los niños de la ciudad a observar a Matilde como un ejemplo de lo que sucedía a quienes desobedecían las leyes de Dios. Se convirtió en una figura atormentada, un recordatorio viviente de las terribles consecuencias de desafiar las reglas sexuales de la iglesia. Murió unos meses después, encontrada una mañana fría acurrucada contra la pared de la catedral, todavía murmurando las mismas oraciones. La ejecución pública de Roberto y Matilde tuvo el efecto deseado por la iglesia. Durante años, ninguna pareja en Toledo se atrevió a cuestionar las reglas sobre la sexualidad conyugal. El miedo se había convertido en el guardián más eficaz de la moral cristiana. Estos castigos brutales no eran la excepción, sino la regla en un sistema que había transformado el amor físico en una fuente de terror constante. La iglesia medieval había creado una máquina de control social que penetraba en los momentos más íntimos de la vida humana, transformando cada gesto de cariño entre marido y mujer en una oportunidad para el pecado mortal. El resultado era una sociedad sexualmente traumatizada, donde las parejas vivían con un miedo constante a sus propias necesidades naturales. Generaciones enteras crecieron creyendo que sus cuerpos eran templos de Satanás, que el placer era evidencia de corrupción espiritual, que el amor físico era incompatible con la salvación del alma. Mujeres como Margarita morían torturadas por pecados, que eran simplemente expresiones normales de la intimidad conyugal. Familias como la de Juan eran destruidas financieramente por violar calendarios absurdos que hacían la vida sexual casi imposible. Jóvenes como Inés veían sus futuros aniquilados por marcas corporales completamente inocentes. Y parejas como Roberto y Matilde pagaban con sus vidas por haber osado expresar amor en un periodo considerado impuro por leyes creadas por hombres célibes que nunca experimentaron las complejidades reales de la intimidad humana. 800 años después, todavía vivimos con las cicatrices psicológicas dejadas por esta campaña de terror sexual. La culpa asociada al placer, la idea de que el cuerpo femenino es intrínsecamente pecaminoso, la creencia de que la sexualidad necesita ser controlada por autoridades externas, todos estos conceptos tóxicos tienen sus raíces en las cámaras de tortura medievales de la Iglesia. ¿Cuántas relaciones modernas todavía están atormentadas por el fantasma de Margarita, muriendo sobre espinas por haber explorado su propia sexualidad? ¿Cuántas mujeres todavía cargan con la vergüenza de Isabel, humillada por sentir placer en sus propios cuerpos? ¿Cuántas parejas todavía viven calendarios de culpa, negándose la intimidad por miedo a juicios morales que no tienen ningún sentido? La historia de Roberto y Matilde no terminó en las calles ensangrentadas de Toledo. Continúa resonando cada vez que alguien transforma el amor en pecado, cada vez que las instituciones intentan controlar la intimidad ajena, cada vez que el placer humano es tratado como evidencia de corrupción moral. Si esta historia te conmovió, compártela.
Cuantas más personas sepan cómo se usó el control sexual como arma de dominación, menos posibilidades tendrán estas tácticas de repetirse con nuevas máscaras en nuestra época.